puede ser que lo que le ocurra a uno sea que el convencimiento de que la fuerza del amor es tan poderosa y ese mero convencimiento de la fuerza del amor como un milagro que es capaz hasta de rasgar el velo del templo. Es posible que ese convencimiento deje a uno arropado por una presencia que uno no puede resistir, que es muy difícil de explicar. La última línea de lo que nuestra hermana María proclamó hace un rato establecía que su muerte me había hecho hija, hablando María, hija de su Padre, y que su muerte lo había constituido en mi Señor. Y nosotros decimos amén. Yo quisiera en esta mañana mientras me vuelvo a componer, quisiera compartir con ustedes algunas ideas que hemos estado cavilando en estos días y tratando de agarrar algunas cosas que podemos compartir luego de la exposición tan maravillosa y tan completa de nuestro hermano Otto el pasado domingo en la mañana para comenzar esta Semana Mayor, y lo que sabemos que será una exposición también muy rica este próximo domingo. Y he querido intencionalmente concentrarme en algunas líneas del Evangelio de Lucas, a las que voy a ir haciendo referencia en algunos momentos de esta humilde reflexión. Y en el relato de Lucas hay algunos diálogos, hay algunas referencias que no necesariamente reciben muchísimo nuestra atención, y que yo quisiera traerlas a la atención de ustedes. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.
Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los dos, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Te ruego con todas las fuerzas de mi ser que las palabras que van a salir de mi boca, fruto de las meditaciones de mi corazón y de mis diálogos contigo en estas noches pasadas, que esas palabras sean de bendición para tu pueblo aquí reunido, y que esas palabras estén respaldadas por la acción de tu Espíritu Santo, si así lo merecen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Mientras se está dando el proceso que las autoridades estaban llevando a cabo en contra de Jesús, ya ustedes conocen, hermanos y hermanas, toda la intriga y la trama que se da en los distintos escenarios a los que fue llevado Jesús. Entre las preguntas que no contestaba, o las preguntas que sencillamente contestaba afirmando lo que ya había dicho su interlocutor, entre los momentos en que fue llevado para ser golpeado y azotado y burlado, los momentos en los que el relato bíblico cuenta y hace referencia a toda esta dinámica de poder que había entre Pilato y Herodes, y quién decidía unas cosas y quién decidía otras. El texto, según la versión que usted lea, es bastante claro cuando señala que en esa dinámica a la que hago alusión y que el texto relata, en un momento dado, el texto se atreve a afirmar que Pilato estaba en una
encrucijada de tal magnitud que el texto señala, en la versión de la Biblia del Peregrino, taxativa abiertamente que Pilatos quería soltar a Jesús. Volvía la insistencia de aquella turba dirigida por las autoridades locales y por las autoridades religiosas de Jerusalén, pidiendo la crucifixión. Y es curioso porque Pilato, por una tercera vez, vuelve a cuestionar qué es lo que va a hacer con este hombre en el cual él no encuentra mal de clase alguna. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Lo voy a castigar, lo voy a someter a cierto tipo de tortura y lo suelto. Y en estos días le presté o me llamó la atención por alguna razón un verso en ese capítulo 23 donde se narra el proceso. Que luego de esa tercera vez en que Pilato estaba buscando la salida, en uno de esos textos que tal vez a uno como que se le han escondido un poco, dice: mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y mira lo que dice el texto: y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Hay otra versión que interesantemente lo que dice que las voces de ellos cada vez se hicieron más violentas. O sea que esta no es una escena cualquiera en la que están haciendo un reclamo de una forma normal, sino que aquí había, y el texto es muy gráfico para señalar toda la carga de odio, de saña, toda la agenda para al costo que fuera destruir aquella vida. Y las voces de aquellos que estaban pidiendo la muerte, usted llámelo como usted quiera, pero en Pilatos había, con todos los defectos y con todas las veleidosidades propias de una figura del poder que no tiene realmente compromiso ni con la verdad ni con la justicia, pero se levantó en él algún faro diciendo: pero es que este hombre no hay que matarlo, y volvían a insistir. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y cuando yo volví a leer el texto en estos días, ese verso volvía otra vez a capturar mi atención. Y si las voces de aquellos que insistían en la violencia, que insistían en la mentira, que insistían en que se asesinara a Jesús, una pregunta me parece a mí obligada que deberíamos hacernos en este Viernes Santo: si estas voces prevalecieron aquí, ¿cuáles son las voces que prevalecen en medio nuestro?
¿Cuáles son las voces que prevalecen en medio nuestro? ¿Cuáles son las voces que más se escuchan? ¿Qué voces permitimos nosotros, qué voces permitimos usted y yo que prevalezcan en medio nuestro? ¿Por qué son esas voces las que se imponen? ¿Cuál es el caldo de cultivo que permite? Porque eso no sale de la nada. ¿Cuál es el caldo de cultivo que permite que estas voces sean las que prevalezcan? ¿Acaso de alguna manera participamos en algún modo siendo cómplices para que esas voces prevalezcan y para que otras, por ende, sean silenciadas e invisibilizadas? Si esas voces son las que prevalecen, seguimos preguntándonos, ¿qué hacemos para que nuestra voz sea contada? No sé cuál es la contestación a esas preguntas. Pero el texto provoca que nosotros nos preguntemos por esas voces que prevalecen. O tal vez se conteste con otras preguntas. Las voces de los que piden la violencia. Las voces que insisten en que aquella trama llena de intrigas y de conspiraciones y de acuerdos malsanos ¿cuáles son las voces que prevalecen en medio nuestro? Insisto en esa pregunta. Y frente a esas voces, yo no sé qué nivel adicional de conflicto interno pudo haber habido en él, pero de la forma más pasmosamente tranquila, el texto dice que entonces Pilato decretó que se hiciera como decían aquellas voces. Estando él, por lo que dice el texto, convencido de lo contrario. Tres veces el texto relata que Pilato insistía en buscar la forma de soltar a aquel reo. 3 veces. Tres veces. Y de repente cuando estoy leyendo el texto, eso está muy cerca del momento en el que Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces.
Y entonces el sospechómetro empieza a aumentar en el lector bíblico. El buscómetro empieza a aumentar. La búsqueda de dirección del Espíritu empieza a aumentar. El apercibimiento del Espíritu empieza a aumentar. Y Pedro, cuando Jesús le anuncia la muerte, la negación, estaba repasando en estos días que le dice, no es meramente que le dice que no lo va a negar. A mí se me había olvidado el detalle de que Pedro le dijo, no, es que yo no te voy a negar, es que yo voy contigo hasta la muerte. Si Pedro llega a estar en el tiempo moderno, con esto nos vamos hasta abajo. ¿Ah? O como dicen en Levitown, vamos a todas. Ah, Luis Pantoja, en el parque ahí de Levitown, vamos a todas. 3 veces. Primero cerca de la fogata y la mujer lo mira y parece que como estaba muy cerca de la fogata lo delatan las facciones y dice, este era uno de ellos, y él sale, ya ustedes conocen. Se despega de la fogata como creyendo que con eso, y sale otro y le dice, tú eras uno de ellos. Y vuelve entonces la tercera negación, y en ese texto de Lucas es interesante porque, aunque se le hace difícil imaginarse a uno cómo en medio de aquel pleplé pudo haber ocurrido eso, pero el texto dice que Jesús alcanzó a ver a Pedro. Y cuando yo volví a leer eso, ese no es el asunto de hoy, ¿verdad? Pero pensaba para mi propio consumo, decía, no hay forma que podamos evadir esa mirada. No hay forma que podamos evadir esa mirada. Y si tú estás buscando cómo evadirla, perdóneme hermano y hermana que sea tan crudo en este Viernes Santo y le diga que no hay forma de evadir esa mirada. Esa mirada siempre va a llegar. Y entonces mientras leo el texto aparecen estos gobernantes de espíritu arrastrado, de poquedad de conciencia y de contenido. Ese ha sido siempre el mal de los pueblos. La historia parece no, cada vez que leo el texto me doy cuenta que la historia en unas cosas parece no haber cambiado mucho. Esa es la gran enfermedad de los pueblos. Estos individuos a otros salvó, sálvese a sí mismo, y sigue leyendo, y sigo leyendo el texto. Y entonces en el texto de Lucas los soldados también le dicen, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y se habla entonces de la inscripción que estaba encima de él. Yo siempre recuerdo cuando yo era chiquito y decía, ¿y qué es eso de INRI? Son 4 letras que lo que quieren decir, ¿verdad? En su original, este es el rey de los judíos. Pero sigo leyendo y recuerdo ahí que es en Lucas entonces que uno de los dos que estaba crucificado con él, si tú eres el Cristo, sálvate a ti. Este es un genio. Este es un genio. Este me gusta porque este dice, sálvate. Los otros dicen, sálvate tú.
este es un genio, este es un maestro. Este debía tener, no porque fuera malhechor, sino por el ingenio, este debía tener en algún sitio sangre nuestra. Este es un maestro, este dice, sálvate tú. ¡Ey! Y echa para acá también el guiso. ¿Ah? Este era de nosotros. A Carlos, como me dice que sí. Y digo, adiós, espérate, pero si en el texto de Lucas, Pilato pide 3 veces salvar la cabeza del reo. Jesús le dice a aquel que lo va a negar 3 veces. Y ahora parece que en 3 ocasiones, 3 grupos de personajes distintos en la trama de la misma resurrección le hacen un reclamo a Jesús, burlón, naturalmente. Menos el del ladrón, porque el del ladrón había una cuestión de la picota existencial, ¿verdad? El del ladrón podía tener algo de... Tres veces en este relato la conciencia está a punto de absolver históricamente a Pilato. No lo hace. Pedro, que le dijo a Jesús que aún en la muerte iba a estar al lado de él. Sin embargo, no solo no niega, sino que después el texto dice, lo dice, ¿verdad? No lo digo yo. Dice que todos los que habían estado con él mientras ocurrían estas cosas, ¿dónde estaban? Al pie de la cruz. Dice que estaban mirando ¿desde dónde? Dice que estaban mirando estaban allá parados en el cuartel de la policía municipal. Estaban mirando desde lejos lo que estaba ocurriendo. Y en esa búsqueda del texto, hermanos y hermanas, la pregunta que uno se hace es, ¿qué significa en aquel momento que se le pidiera a Jesús que se salvara a sí mismo? Eso dejando todavía ahí a rescoldo otra vez en el que el número 3 en el Evangelio juega un papel fundamental, que a eso voy dentro de 2 minutos. ¿Qué significaba? ¿Qué implicaciones tenía el pedirle a Jesús que se salvara a sí mismo? Bueno, para empezar, usted y yo sabemos que de la propia boca y de la voluntad de Jesús habían salido expresiones que nos ayudan naturalmente a entender cuál era el cuadro mental que él tenía sobre lo que él estaba haciendo. Expresiones en los propios evangelios, clásicas muy conocidas de todas, que nos ayudan a, insertándolas en este momento, entender lo que implicaba el pedirle que se salvara a sí mismo. Este es el hombre que había dicho: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido para cumplir y para hacer no mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ¿qué? De aquel que me envió. Y en el Evangelio de Juan explicita bellamente aún más eso cuando dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de lo que Él me da, no pierda ¿qué? Que de lo que Él me da, no pierda yo nada. Así que Jesús estaba muy claro que esa invitación tan tentadora de salvarse a sí mismo rompía tajante y abiertamente con el proyecto que él había venido a cumplir.
Pero cuando uno hace la asignación, va a leer el Evangelio y uno se encuentra con la forma en que tan hermosamente está construido el texto, que son 3 veces, y les confieso que yo nunca me había fijado que eran 3 veces en el Evangelio que Pilato estaba pidiendo salvar de alguna forma, a su modo, dentro de su cobardía y belicosidad, estaba buscando cómo salvaba a este hombre. 3 veces que se le pide a él que se le tiente para que tome el atajo de salvarse a sí mismo. La ruta del cálculo de la autoconveniencia. 3 veces nega a Pedro, 3 veces Pedro lo niega, pero es que también son 3 las tentaciones en el desierto. Oye, campeón, aquí están estas piedras. Pídele a ese que tú dices que es el Padre que las convierte en pan. Pero si tú eres el titán de la llanura, tírate risco abajo desde el pináculo del templo, que sus ángeles los mandará para que te guarden en sus brazos. Le dice el aparato a Jesús. Y finalmente le dice, si tú me postrares, ahí está el juego de estos mismos, ¿verdad? Si tú me postrares y me adorares, yo te entregaré. Extiende la mirada, le dice, ¿recuerdan? Extiende la mirada que yo te voy a entregar todo lo que tu vista alcanza a ver y mucho más. Y ahora, en este otro desierto que era la cruz, también se le tienta por 3 veces. Y en 3 ocasiones, a través de su actitud, de su voluntad y de la reafirmación de su vocación, en las 3 ocasiones en que vuelve otra vez a recibir una invitación para él poder salir bien del proceso, en este Viernes Santo, hermanos y hermanas, tenemos que celebrar. Y por eso yo lo he dicho en este púlpito tantas veces, y es que lo vuelvo a decir porque es así. Por eso es que yo sigo creyendo en el poder salvador que hay en ese hombre que está colgado de la cruz. Por eso es que yo sigo creyendo que en ese hombre que está colgado en la cruz, que lo conmemoramos un día como hoy, por eso es que yo sigo creyendo que en ese hombre estaba la totalidad de la revelación de Dios puesta. Porque en las 3 ocasiones en que una vez más, frente a la última situación, frente a la situación límite, por excelencia, que es la misma muerte, en el momento en que más fácil hubiera sido reclamar la conservación de la propia vida, si los primeros que estaban lejos de él eran quienes más posiblemente en su ser humano él deseaba que estuvieran cerca. Mire si no había motivos para mandarlo todo a donde fuera que lo quisiera mandar. Que todo se perdiera, que no valía la pena, que mientras él estaba allí de forma tan descarada y tan tranquila, el texto dice que abajo estaban aquellos otros manduletes echando suerte sobre sus vestidos. Y en ese momento, hermanos y hermanas, en la misma cruz, Jesús de Nazaret afirma el perfil
de su ministerio, arreció la voluntad para mantener la fibra de su proyecto. Y yo creo en ese hombre que está colgado en ese madero. Yo creo en ti porque no claudicaste, porque no renunciaste y porque me enseñaste a mí que los propósitos y los proyectos de Dios no son renunciables. Lo que es de Dios no se rescinde, no se renuncia, no se entrega. No se vende, no se privatiza. Porque lo que es de Dios en tu vida siempre es para ti y siempre es para los demás. Fíjense, bendito sea Dios. Fíjense la diferencia que hay entre la forma en que el tentador, lean el texto por favor, hermanos. Fíjense la diferencia tan fundamental, tan aparentemente sencilla, pero tan fundamental que hay entre el ofrecimiento de muchos reinos que le hace el tentador y el ofrecimiento del reino que le hace Jesús al malhechor. Piénsenlo un ratito y de aquí a 5 minutos vamos a eso. Porque ahora la idea que debo completar por aquellas tentaciones al principio de su ministerio y por estas nuevas tentaciones en la cruz. Que vuelven a recordarnos, por lo menos para mí, por qué es que la oración del Padre Nuestro es tan fundamental. Más allá de recitarla y de orarla así mecánicamente como a veces lo hacemos, ¿por qué es que la oración del Padre Nuestro, en términos de nuestra espiritualidad, tiene que ser un elemento de bandera, un elemento puntal? Porque las 3 tentaciones aquellas del principio del Evangelio y estas 3 de ahora, precisamente encuentran su antídoto, su contrapropuesta en la oración del Padre Nuestro. Porque ¿cuál es una de las banderas de la oración del Padre Nuestro? Hágase tu qué, hágase tu voluntad. Y acá lo que se está pidiendo es la voluntad de qué, la voluntad del chantaje, la voluntad del relajo oportunista, la voluntad del cálculo que me beneficia a mí, que opera a favor mío únicamente. Por eso es que el Padre Nuestro es tan vital para nosotros, que de verdad sea la oración modelo, porque es la contrapropuesta a esto que está pasando. Es mi muy humilde visión sobre el Padre Nuestro, puesto de cara a las tentaciones. Debe haber alguien mucho más brillante que yo, debe haber alguien escrito sobre eso, pero yo no lo sé. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Déjeme decirle esto a usted en el plano individual, con las consecuencias que siempre eso tiene para lo que nos rodea, ¿verdad? Pero trate un momento ahora de mirar su propia vida. No se huya. No huya de sí mismo con esto que le voy a decir ahora. No huya de sí mismo. Porque antes de yo pararme aquí también me confronté a mí mismo con esto que voy a decir, antes que decírselo a ustedes. Y todavía me estoy confrontando con esto. Sálvate a ti mismo. Mucho ojo, hermanos y hermanas.
Los que lleven mucho tiempo en la iglesia, los que lleven poco tiempo, los que crean que tengan más fe, los que crean que tengan menos fe. Yo no sé cuál es el cálculo que sobre eso usted quiera hacer o le venga en gana hacer, pero siempre, siempre va a aparecer alguien en el camino de tu vida que te va a invitar a desvirtuar, que te va a invitar a desvirtuar el proyecto de tu vida. Siempre va a aparecer, ojo, porque nadie se libra de esto. Siempre va a aparecer alguien o algo que va a pretender de formas más abiertas o más sutiles más lisonjeras o más crudas. Siempre va a haber algo o alguien, una coyuntura en la vida, un momento en la vida que te va a exigir, que te va a pedir, que te va a seducir, que cambies tu ruta de vida, que corrompas tu ruta de vida, que alteres las coordenadas del mapa de tu vida. Siempre. Me regaña David también si me despego del micrófono porque no sale en la grabación. Siempre va a haber alguien, siempre va a aparecer un momento en la vida que te pida sálvate a ti mismo. Mire a ver si lo que le estaban pidiendo a Jesús no era precisamente eso. Que cambiara la ruta que estaba marcada en su conciencia y en su llamado. Que corrompiera la esencia de su ser entregándose a un tipo de cálculo que no era propio del llamado y de la vocación con los que él había sido investidos. Siempre algo va a venir a invitarte a corromper lo que eres. Eso es un gran mensaje de la cruz. No lo pierda de perspectiva. En el camino, una mentira, un engaño, una conspiración te va a permitir tal o cual cosa en tu ruta ascendente, profesionalmente hablando. En el camino, sacar a alguien del medio va a significar para ti tal o cual beneficio. Claudicar o renunciar de vez en cuando a algún baluarte ético de tu vida. Sálvate a ti mismo. ¿Está ahí? Siempre, siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo que va a pedir de ti en un momento dado algún asunto cuya implicación es que estás alterando negativamente la esencia de lo que eres y de lo que debes hacer. Y frente a eso, Jesús de Nazaret entre el silencio y la disciplina de una voluntad clara, en la cruz del Calvario Jesús nos marca el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, hermano, no deje que nadie cambie la ruta de su vida.
Y cuando digo eso que acabo de decir, no estoy hablando de que usted sea rígido, inflexible, no estoy hablando de eso, estoy hablando de aquellas cosas que constituyen la esencia de su ser. Claro que en el camino hay que hacer revisiones, no se me vaya por donde no es tampoco. Claro que en el camino hay que hacer ajustes. No es de eso que estoy hablando. Yo quiero decirle a la gente que quiere creer en este hombre que está en la cruz, que yo tengo el convencimiento de que hay una bendición de Dios para aquellos que no permitan que nada ni nadie les seduzca para mal, para cambiar ese proyecto de vida que Dios ha puesto en tus manos, ese estilo de vida que debes vivir. Y yo declaro en esta mañana que para esa gente hay bendición de Dios, hay recompensa de Dios, hay gracia de Dios, hay favor de Dios, hay salud de Dios, hay bienestar de Dios. Vamos a volver entonces ahora, en virtud de esto que hemos dicho, al asunto de Jesús con el malhechor y el tentador con Jesús. Estamos ahí en el hilo, ¿verdad? El tentador le dice a Jesús, mira para allá todo lo que te voy a dar. Mira qué jartera de poder te estoy ofreciendo. Lo que pasa es que María Mercado dijo ahorita una cosa que es la llave para entender la cosa. Dijo algo que es la llave para entender la cosa. En esa frase que si en ese momento usted se estaba mirando, si se había recortado las uñas uniformemente o si el tono de esta uña ya está palideciendo frente a esta otra, se lo perdió. Ahí es que está la llave de lo que decía María ahorita. No pretendo citarla, pero María dijo que refiriéndose a Jesús, ella me puede corregir, no imponía la verdad, sino que la ¿qué? Dijo ella. Lo ve que estaban, sino que la practicaba. Que no imponía la verdad, sino que la practicaba. Ese es el modus operandi de Jesús. No hace falta imponer porque el testimonio y el amor y la fuerza del amor y el milagro del amor cargan las cosas por sí mismas, ¿cierto? Y Jesús, demostrando la verdadera realeza de la cruz, aquella que pretendían toda esta turba mafiosa de conspiradores que lo llevaron a la cruz, pretendía esconder. Jesús revela, qué bello, Jesús revela la plenitud de Dios, de que es el Dios que recibe, es el Dios que perdona y es el Dios que acoge. Ya ha habido la palabra del perdón, ¿verdad que sí? Y ya en esa palabra del perdón está dando las señales claras. No, un poquito antes venía ya dando las luces de por dónde venía la cosa. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. No, si por mí no es. Miren qué tronco de fuerza, de espíritu de que en el momento en que tenía que estar ya
sintiendo todo el rigor del proceso, saca tiempo para salirse de su propio dolor y para no dejar, eso es una cosa que a mí me, perdón hermano, a lo mejor usted no le hace caso a eso, pero es que yo por eso es que me enamoro de este hombre, de este Jesús. Esa cosa de que ni en este momento Jesús se permitió tiempo para convertirse en víctima. Hay gente que busca cualquier espacio en la vida para convertirse en víctimas. Y que la gente esté cogiéndole pena. Yo sé que eso no tiene que ver con lo de hoy, pero perdónenme, ¿verdad? Que se me zafa decirlo hoy. No, Jesús no tenía tiempo para esa cosa. No tenía tiempo para ese juego, a ese manipuleo. Y cuando percibe y siente sobre él el gesto auténtico y genuino, sí, de aquella gente, pero dice, no, es que esto no se trata de eso. Es como diciéndole Jesús, aquí es mucho más lo que está en juego que llorar por mí. Es mucho más. Jesús diciendo, es mucho más lo que está en juego. Y viene entonces la palabra del perdón. Jesús, ese que no claudicó a su proyecto, por eso es que es capaz de en ese momento perdonar. Sacar fuerzas del Espíritu para consolar a otros, para dirigir el camino de otros y para perdonar a otros. Fuera diciéndolo, fuera que se estuviera refiriendo a sus propios verdugos, allí literalmente a los que le estaban crucificando, fuera pidiendo perdón para los que se habían quedado de lejos, debiendo estar tal vez cerca, fuese pidiendo perdón para las autoridades religiosas que allí seguían burlándose de él y creyendo que estaban celebrando el gran día de su triunfo. Fuera como sea, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo recordaba que en el inicio de mi vida universitaria, en algún momento leía en la apología en la que entre Sócrates y Platón se comparte aquella cita que dice: nadie hace el mal salvo por ignorancia de su lugar en el mundo o del bien. Nadie hace el mal salvo por ignorancia de su lugar en el mundo o del bien. O sea, la ignorancia de qué lugar debe ocupar en el mundo o la ignorancia del bien. Y sigue el texto hasta que llegamos a este momento en que este malhechor le responde al otro que está velando cómo lo bajan a él de la cruz. No había que culparlo, ¿verdad? Por querer bajarse de la cruz. Y Jesús le dice el hombre en el verso 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel también sabía que algo se podía pedir. Lo que pasa es que supo pedir. Pero también aprovechó el momento, ¿verdad? Para Jesús, acuérdate de mí. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Naturalmente esa idea del paraíso nosotros la conocemos en la tradición bíblica
algunos momentos en el Antiguo Testamento en los que se habla de esa noción de un paraíso, y naturalmente la primera alusión a eso está en el asunto del Edén, ¿no? Esa primera creación como prototipo de un lugar en el que se cumple absolutamente la voluntad de Dios. Pero Jesús no solamente le está ofreciendo un reino a este hombre o un espacio placentero. No se me ofendan, hermanos y hermanas, pero eso fue lo mismo que le ofreció Satanás a Jesús. Yo te ofrezco todos estos reinos. Pero este hombre que cada vez me convence más de creerle. Este hombre que me convence cada vez más de seguirle. Este hombre que además de conquistar mi corazón, conquista mis pensamientos y conquista mi razón. Este hombre no le ofrece cualquier reino, este hombre le dice que hoy estarás. Y le dice que estarás ¿qué? Que estarás conmigo. Antes de hablarle de reinos y de paraísos, le ofrece lo que ese hombre estaba sediento y necesitado de recibir, que es que le hace una proposición de compañía y de comunión. Le hace una proposición de compañía y de comunión. Le dice que vas a estar conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no importa dónde sea que este hombre nos esté invitando, yo quiero ir si es con él. Lo importante es que le dice que vas a estar conmigo. Y hay el eco de aquellas palabras del Evangelio de Juan cuando dice que voy pues a preparar morada para ustedes. Y dice que volveré, y en una de esas frases majestuosas del evangelista Juan, esa frase corta pero que no me canso de leerla, dice que volveré y os tomaré ¿a qué? Y os tomaré a mí mismo. No, sino es que es una cuestión de un reino para que todos estén regados por ahí, ejerciendo un poder y una autoridad. No, si es que esto es un asunto, estar en ese asunto del reino es un asunto de compañía y de comunión. Es un asunto de amistad y de acompañamiento. Es que en el reino de Dios no hay soledad, no hay orfandad, no hay aislamiento. Miren qué cosa más bella. La gente se muere de soledad, de orfandad, de aislamiento, de estar esquineados, de estar invisibilizados, pero Jesús le dice expresamente a él que tú estarás conmigo, que yo te ofrezco mi compañía. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú vas a mandar a cualquiera. No. Porque tú estarás. Porque tú estarás. Porque tú estarás conmigo. Aquel le ofrece a Jesús la palangana del bacanal.
yo te voy a dar todos los reinos que tú estás viendo. La palangana del bacanal. Y en la cruz, lo único que le ofrece es que tú vas a estar conmigo. Os tomaré a mí mismo, y termina esa frase que tanto el cristianismo la ha repetido, para que donde, qué bello, para que donde yo estoy. En ese discurso de despedida del Evangelio de Juan, los capítulos del 13 al 17, culminando con la oración sacerdotal, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No es meramente un reino, es que Él ofrece su compañía, y en este día de Viernes Santo, el Señor te ofrece su compañía. ¿Y sabe qué? Con esa compañía a mí me basta. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús, clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Escribí pocas cosas para que no me saliera muy largo, y como quiera, la verdad es que yo no tengo remedio tampoco en eso. Menos mal que es en eso que no tengo remedio. Eso es. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Bueno, claro, ¿verdad? Para empezar, yo mismo caigo en cuenta ahora hablando con ustedes que donde prevalecen ese tipo de voces a las que se alude en el verso 23, en cualquier espacio que prevalezca ese tipo de voz va a haber tinieblas. Claro que va a haber tinieblas. ¿Cómo no va a haber tinieblas? Lo que usted quiere. Donde esas sean las voces que prevalecen, siempre van a haber tinieblas. La muerte siempre trae tinieblas. Cuando prevalecen la injusticia, la mentira, el silenciamiento de la vida, siempre hay tinieblas. Hay tinieblas en un pueblo cuando el poder se utiliza para quebrar y silenciar las aspiraciones de la gente, para quitarle a los que tienen poco lo necesario y dárselo a otros que ya tienen de más. Hay tinieblas. Cuando el poder se utiliza para encubrir la verdad, para engañar y para asfixiar las aspiraciones de bien de los demás, hay tinieblas. Y en medio de aquel evento al que Lucas dibuja con acontecimientos hasta de carácter cósmico, ¿verdad? El sol se oscureció y hubo tinieblas, una escena, ¿verdad? Bien dramática, bien sombría, en ese sentido la que dibuja Lucas. Lo cierto es, hermanos y hermanas, que la muerte de Jesús, eso de que se rasga el velo del templo, ¿verdad? Nosotros proclamamos, la Iglesia de Jesucristo proclama en esta mañana que la muerte de Jesús inaugura un tiempo nuevo.
que la muerte de Jesús abre una edad nueva. Se rasga el velo del templo para gritar de manera cósmica. Dios da un grito cósmico para decirle a la humanidad que hay acceso hacia Él, que hay libertad de entrada hacia Él, que tú tienes acceso al amor y a la gracia de Dios. Y yo, de la forma más sencilla y más evangélica, lo que les quiero decir con respecto a eso en esta mañana, así, que mi oración es que se rasgue el velo, que se rasgue el velo en tu vida que te impide caminar hacia Dios. Que se rasgue el velo de tu vida que te impide caminar hacia Dios, hacia los propósitos que Él desea para tu vida. Y no porque se me haya olvidado. Les aseguro que esto es adrede. Voy a ir hacia atrás en el texto y voy a terminar con lo que está al principio del relato. Y repito, no es porque se me olvidó, ¿sabe? Toda esta escena ocurre en un lugar que, según el evangelio que usted lea, lo llama el lugar del Gólgota o el lugar de la calavera. Cinco minutos para decir esto. Lucas específicamente lo llama el lugar de la calavera. El lugar de la calavera. Y Gamaliel Ortiz Guardiola, el niño explorador de la Biblia, se puso a repasar otra vez por qué es que se le llamaba el lugar de la calavera. Y en esa búsqueda volví a percatarme que había que decir algo que posiblemente sea de algún valor para alguien y que con eso quería terminar. Jesús iba caminando hacia el lugar de la calavera. Alguna gente comenta que se llamaba Gólgota o lugar de la calavera. Gólgota era la traducción latina, la traducción del latín. Y a Lucas le parecía que tal vez su comunidad, los que iban a leer el libro, no iban a saber eso de Gólgota, así que le puso la calavera, lo tradujo, ¿no? Para que lo pudieran entender. Y se comenta, hermanos y hermanas, que el lugar de la calavera era porque ese promontorio, ese monte, ¿verdad? Esa formación ahí geológica tenía literalmente la forma de una calavera. Y se entendía que debía ser, y Otto explicaba algo de eso el domingo, pero se entendía que debía ser en un lugar alto. Eso nos ayuda un poco a entender por qué la gente se podía ir de lejos a ver lo que estaba pasando, que presentaba un escenario. De hecho, es de esas cosas que a mí me gustan del texto. Por eso es que me parece que no es tampoco casualidad que la traducción, en este caso de Reina Valera,
sea decir que la gente estaba mirando y alude a este espectáculo. Porque es que literalmente era un espectáculo. Recuerden, María lo volvió a repasar ahí en la nota, recuerden que la crucifixión era la muerte más ignominiosa, la muerte más humillante, la muerte más deshonorable, se quiere esa más indigna, para marcar la calaña de la persona que había ahí. Así que ya con eso había un mensaje. Y obviamente en un lugar alto, en un lugar visible, porque siempre quien tiene el mollero del poder quiere dar lecciones ejemplarizantes y amedrentar, y entonces los dejaban ahí. Por eso es que habla de espectáculo, no es porque le dé la gana al evangelista. De hecho, cada vez que usted ve en alguna película esas cruces que son bien altas, mala investigación histórica, pésima investigación histórica. Porque parte de la crueldad del asunto, para que ustedes vean que este no estaba, tú sabes, no estaba comiéndose un yogur allí en la cruz. Era que los animales depredadores, tanto los que venían por aire como los que venían por tierra, comenzaran a comer de las carnes del reo ajusticiado. De eso es de lo que estamos hablando. Y por eso es que usted dice, pero ¿y por qué este hombre Arimatea pidió? Bueno, eso es importante, lo del tal José de Arimatea este. Porque ¿sabe lo que pasaba? Yo no sé si, no recuerdo ahora si Otto lo dijo el otro día, pero ¿sabe lo que ocurría? Que el imperio, era para dar un ejemplo, léase la historia de la revuelta del esclavo Espartaco. Esta es una película sobre eso. Vuelvo al punto. Los romanos no entregaban el cuerpo de uno que fuera ajusticiado por la crucifixión, no entregaban el cuerpo, no había permiso. Lenguaje con el que yo me tuve que relacionar recientemente por razones obvias, no había permiso de enterramiento, mami. ¿Me acuerdas? Aquí no había permiso de enterramiento porque se quedaba ahí para que todo el mundo lo viera. Digo todo esto no para aburrirlos con una historia, sino por eso es que muchos defienden que el nombre de la calavera venía no tanto por la forma del monte, sino porque el camino que conducía a ese lugar y el lugar como tal estaría lleno de calaveras, porque no se enterraban. Por eso es que, vuelvo y repito, por eso es que la nota del hombre de Arimatea es importante, porque hizo falta la intervención de una persona de influencia para poder revertir la cosa. Si no, olvídese de los peces de colores, porque lo mismo que a los demás. Lugar de la calavera porque era el lugar de las ejecuciones. Y de las ejecuciones de ese tipo. Era el lugar de la muerte. Lo que ellos no sabían es que desfilando por aquel lugar de muerte estaba entrando el camino, estaba entrando la verdad y estaba entrando la vida. Lo que ellos no sabían es que mientras aquello era el lugar de la calavera, allí estaba llegando aquel
que proclamaba perdón, que proclamaba acogida en el reino, y que allí mismo en la cara de todos le ofrecía a uno que era condenado que estaría con él en el paraíso. Lo que ellos no sabían es que se operaba frente a sus ojos la más hermosa de las contradicciones, porque en el camino de la muerte estaba entrando aquel que tenía una fuerza distinta, con la capacidad para contrarrestar esa fuerza de la muerte y ofrecer un proyecto de vida. Alabado sea el nombre del Señor. En el lugar de la calavera estaba entrando el que venía a pregonar la vida. Y por eso es que es de tanto valor que desde aquel lugar se desatan eventos de tal magnitud que los muertos, me suena un poco como, ¿verdad?, difícil para nosotros imaginarla, pero miren el valor. Desde ese lugar de la muerte se desatan eventos que tienen el poder para que los muertos puedan volver a respirar la vida. Eso lo hizo. Dele las vueltas que usted le quiera dar y dígalo como usted lo quiera decir, pero eso solamente fue capaz de hacerlo el hombre que está en la cruz, el Jesús. Y por eso en medio del lugar de la calavera, en el lugar de la muerte, uno de los mismos que estaban allí practicando y ensayando la muerte, qué bueno que no fue otro, que fue ese. Qué bueno que no fue otro, que fue ese, uno de los que estaban allí jugando al ensayo de la muerte. No tuvo más remedio y fue sobrecogido de tal manera por lo que estaba pasando que en el Evangelio de Lucas lo citan diciendo: verdaderamente este hombre era justo. En el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, más categórico dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Si alguien en esta mañana siente que su vida está en el lugar de la calavera, en el lugar del desierto, de la sequedad, de la anulación, de la imposibilidad, del estancamiento, yo le quiero decir a ustedes y le quiero decir a usted, quien quiera que sea, que en ese lugar de la calavera está dispuesto a entrar aquel que viene a anunciar y a pregonar y a encarnar para usted la vida nueva, que es Jesucristo, el Señor de la historia, el Hijo del Dios viviente. Si hubiere alguna persona en esta mañana que desea salir de ese lugar y convertir el lugar de la calavera en el lugar de la vida, aquí está también en esta mañana ese hombre de la cruz para ofrecerte. Ahí es que nosotros hablamos, para ofrecer. Eso es salvación. Alabo el nombre del Señor. Este Jesús te saca del lugar de la calavera y te trae al lugar de la vida. Este Jesús te saca del lugar de la calavera y te trae al lugar de la vida. Estarás conmigo en otro lugar. Caminarás conmigo en otros lugares. Harás conmigo otras cosas. Haré de tu vida otras cosas. Y en este ya mediodía, por favor, hermano o hermana, recibe la invitación
que este Dios nuestro te quiere hacer para que tú vengas a los pies de la cruz. Y a este Jesús que hace eso con nuestra vida, que no negó su vocación aún en la cruz, sino que la afirmó, y frente a la intolerancia y a la obstinación perversa, mantuvo incólume su voluntad, su propósito y su vocación de amar y de redimir, de ofrecer oportunidades. Si hubiera alguien en esta mañana que le quiere decir al Señor: Señor, eso que dice este pastor es verdad. Hay cosas que quieren venir a desvirtuar mi propósito de vida, a cambiar mi ruta, a cambiarla para mal. Por favor, Señor, ayúdame a mantenerme donde tú quieres que yo esté. Ayúdame a mantenerme donde yo debo estar. Yo les ruego encarecidamente a la iglesia que ore en este momento. Y que si hay alguna vida que está en ese trámite, en ese pensamiento, y con la palabra que ha venido en esta mañana se convence que vale la pena creerle a este Jesús de la cruz para que haga en mi vida aquello que se ha proclamado, nosotros queremos un momento para orar por usted, hermano o hermana. La iglesia, por favor, respalda este llamado con su oración y le pide al Señor que Él ate lo que haya que atar y que Él desate lo que tenga que ser desatado. La iglesia está orando conmigo. Si hay alguna persona que desea hacer suyo este mensaje y suya esta verdad para que guíe sus pasos de hoy en adelante o para reafirmarse en tal propósito, lo único que le vamos a pedir es que donde usted está sentado o sentada, usted levante su mano, que queremos encomendarle a la gracia del Señor. Hay alguien que en esta mañana responda: Señor, yo necesito que esas cosas que ha dicho ese hombre allá al frente, yo necesito que tú las hagas realidad en mi vida. Yo tengo el querer y el deseo de que eso se haga realidad en mi vida. Por favor, hermano o hermana, ahí donde está, lo único que queremos es pedirle que usted levante su mano y tener un espacio para orar, pidiendo el favor de Dios para su vida en este proceso. ¿Habrá alguien que en esta mañana desea responder a esa llamada que Dios nos hace? Damos un espacio prudente y luego continuamos con el orden de culto, pero queremos dar la oportunidad para que si hay alguien que desee hacer suya esta oportunidad, que se da cuenta que es una oportunidad maravillosa que no debe dejar pasar, que vale la pena aprovechar esa oportunidad, este es el momento para así hacerlo. Y la iglesia me acompaña, por favor, me sigue acompañando en oración. ¿Hay alguien que en esta mañana desee entregar de esa forma su vida al Señor? Esta mañana es mañana de oportunidad y es mañana de salvación. ¿Hay alguien que desea hacer suya esta oportunidad? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. Yo necesito que el Jesús de la cruz mantenga claro cuál es mi derrotero de vida. Van a venir voces que me invitan a desviarme de ese derrotero de vida, a dañarlo, a corromperlo, a ensuciarlo. Yo quiero mantenerme claro, yo quiero mantenerme clara en ese derrotero de vida, que es el que me va a traer bien, que es el que me conviene a mí, que conviene a mi familia, a los que me rodean. Hay alguien
ya sea que lo haga por primera vez o que se desea, siente que este es un buen momento para reafirmar ese propósito de Dios en su vida, también para usted hay oportunidad. Si hubiera alguien ya en este momentito final, por favor, levante su mano, que lo único que queremos hacer es orar por usted. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Así también, para culminar, si hubiera alguien que hace tiempo que escuchó este mensaje y lo creyó, y por alguna razón ve como una oportunidad linda, maravillosa, providencial, en esta mañana, volver a retomar ese camino, volver otra vez a decirle: Señor, una vez, en un momento dado, yo estuve amarrado y agarrado a ti, por algunas circunstancias. Necesito que hoy ese vínculo se vuelva a fortalecer, necesito retomar ese vínculo. O bien usted le dice: Señor, yo me quiero reconciliar contigo. Yo me quiero reconciliar contigo. También esta mañana es una mañana de bendición y de oportunidad para usted. Si hay alguna vida que desee responder, mire, hermano y hermana, ni levante la mano. Venga al altar. Por favor, venga al altar. El que así desea hacerlo. El que así desea hacerlo. El que esté convencido que es lo que debe hacer en este momento. Hay una fuerza en el corazón que te está diciendo: es un buen momento para hacerlo. Pues usted lo hace. Usted traiga bendición para su vida. Usted traiga bendición para su vida. El altar está abierto. Bendecimos tu nombre, Dios. Te damos gracias, Padre bueno, por las muchas maneras en que tú nos invitas y te haces presente en nuestra vida, Señor. Nos regalas estos espacios para que nosotros podamos hacerlo así, de esa manera, Señor. Te damos gracias. Gracias te damos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Hay lugar para ti a los pies de la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos, Dios, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te damos, Dios. Gracias, Dios.